Muchas gracias, Bertrán. Buenos días. Tengan así todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a Médicos Sin Frontera y a todas las demás instituciones, a Luciana, que han estado promoviendo esta reunión. Me parece que es no solamente porque ha llegado el tiempo de hablar desde hace tiempo, muchos de nosotros debimos haber quizá hablado más de lo que lo hemos hecho. Pero también me parece que es muy oportuna la idea de que instituciones que habían de alguna manera venido trabajando en forma más o menos independiente, unas de otras, se junten para intercambiar experiencias, porque estoy convencido que va a haber muchos elementos comunes que valdrá la pena reforzar y otros de los cuales podremos aprender de las experiencias que otros grupos, que otros programas han ido en el curso de los últimos años adquiriendo como parte de su estudio, parte de su indagación y como parte también muy importante de sus vivencias. También me parece que ha sido una estupenda idea el juntar en un solo foro dos grandes vertientes que están íntimamente relacionadas como parte de la agenda social y de la agenda académica, el tema de los derechos humanos y el tema de la salud mental. En realidad, si lo analizamos con un poquito de rigor, no se necesita demasiado rigor para caer rápidamente en la cuenta que son dos vertientes que están íntimamente ligadas, que son indisolubles, que probablemente las secuelas más graves y más duraderas de la violación de los derechos humanos están en la esfera de la salud mental, como lo muestran algunos de los datos que nos acaba de presentar Elena Medina Mora. Por supuesto que hay implicaciones jurídicas, por supuesto que hay que tratar de que se cumpla con el Estado de Derecho, que paguen quienes han perpetrado estas violaciones a los derechos humanos, que paguen de conformidad con las leyes, que se apliquen, y eso está muy bien, pero el tema no termina ahí. Quizá el tema de fondo, de largo plazo, empieza cuando indagamos cuáles van siendo las consecuencias de esas violaciones en la salud mental de las personas, no solo de las víctimas, sino de su entorno, de sus familias, de su personas cercanas, de sus pares. Y creo que esta dimensión del tema de los derechos humanos que han impulsado en nuestro país gente tan valiosa y tan íntegra como Emilio Álvarez y Casa y otros y otras más que lo han acompañado en el desarrollo de esta agenda en nuestro país y a nivel internacional, pues ha llegado el momento de sumar más esfuerzos, Emilio, para que estas dos vertientes de trabajo académico y también, diría yo, de activismo social, que no puede tampoco deslindarse de una manera contundente el trabajo académico del compromiso social. Siempre he sostenido que, en mi perspectiva, el trabajo académico debe dejar atrás y de una buena vez la Torre de Marfil. El trabajo académico adquiere verdaderamente pertinencia y relevancia cuando se vincula con sus implicaciones sociales, con su trascendencia social. Y no se trata de que los académicos nos convertamos en activistas, ni tratar de disfrazar a los activistas de académicos. Cada quien tiene su rol y cada quien tiene su papel. Lo que necesitamos es trabajar juntos y aportar cada uno lo que puede aportar e involucrarnos recíprocamente. Desde la academia, entender cuáles son las dimensiones sociales de estos fenómenos y desde la parte de las organizaciones, de la sociedad civil, también tomarle ventaja a lo que la academia puede aportar, como son, y lo acabamos de ver de manera muy clara, algunos de los datos que nos presentó Marielena Medina Mora. Es decir, la academia tiene el propósito de indagar, de investigar,
de tratar de entender con mayor rigor las causas y los efectos de los fenómenos, en este caso psicosociales, y las organizaciones con un corte más de activismo o de servicio, que también van muy, ¿no?, el tratar de utilizar esa información generada desde la academia precisamente para fortalecer sus programas. En la medida en la que esto se pueda dar con una mayor intensidad, con una mayor frecuencia en nuestro país, creo que los esfuerzos que hacen unos y otros van a empezar a multiplicarse. Creo que ha sido afortunado que aquí estén, junto con Médicos Sin Frontera, el Instituto de Psiquiatría, la Facultad de Psicología, la Facultad de Medicina, el Instituto Aspen, en fin, todas las organizaciones que se han puesto de acuerdo para la organización de este foro. Yo empezaría por señalar, y algo que me parece que está en la convocatoria misma de esta reunión, porque hablar de las heridas es muy necesario, pero lo que no estoy muy convencido es que sigamos hablando de las heridas invisibles, porque a mí me parece que son heridas totalmente visibles, son visibles para todo aquel que quiera ver, son visibles para todo aquel que quiere escuchar, son visibles para todo aquel que tenga la disposición de tratar de entender lo que pasa, por qué pasa y cuáles son las consecuencias de lo que pase. Solamente son invisibles para los que no quieren reconocer el problema, o peor aún, para quienes son cómplices de estas violaciones a los derechos humanos y de este daño a la salud mental, social. De manera que las heridas son visibles y ya Denis Álvarez y Cas, una de las mesas, les comentará con más detalle la experiencia que hemos tenido en Ixcateopan, que es la población en el estado de Guerrero en la que hemos estado impulsando este proyecto del que hablaba, con el apoyo, por supuesto, del instituto, y también, que me parece importante, con el apoyo de una fundación privada. Y creo que este es otro terreno en el que tenemos que trabajar más. Necesitamos involucrar más a fundaciones del sector privado, porque las hay, quizá no muchas y ciertamente no todas, pero hay algunas que sí tienen este compromiso genuino, desinteresado, y que debemos hacer partícipes para que nos ayuden. En el caso del proyecto que tenemos en Ixcateopan, la Fundación Gonzalo Río Arronte nos ha estado ayudando y nos ha estado, espero que nos sigan apoyando, porque se requieren recursos y se requiere el concurso también de aquellas áreas del sector privado que sí quieren ver, que sí quieren escuchar y que no están del lado de los que quieren mantener la, entre comillas, invisibilidad de estas heridas por tiempo indefinido. Yo creo que el concepto fundamental, y ya María Elena lo abordó muy bien, con el que la perspectiva psicosocial debe entrar en estos ámbitos, es partiendo de este principio de la Organización Mundial de la Salud de violencia activa. No es un concepto difícil de asimilar, pero a veces tengo la impresión que no lo mantenemos presente cuando estamos en alguna intervención o cuando estamos en algún programa de esta naturaleza, porque la violencia colectiva permite enmarcar justamente el tipo de violencia que estamos viviendo en México, que es violencia entre grupos, sí, pero también es violencia sí. También incluye fenómenos como la desaparición de personas, por supuesto, y en cierta forma podemos ciertos actos de terrorismo. Es decir, todo eso en su conjunto es lo que la OMS ha dicho, esto es la violencia colectiva. Y la violencia colectiva, un terrible daño en las sociedades. Y además, con enorme frecuencia, como decíamos, afecta de entrada, casi por definición, por naturaleza, los derechos humanos. En México vivimos, desafortunadamente, una situación de violencia colectiva. Tenemos de estos ingredientes.
y los saldos pues han sido muy altos. No tengo que hacerles a ustedes el recuento, pero creo que las cifras, recientemente The Guardian volvió a sacar cifras que son muy consistentes en estos últimos años en nuestro país. Cada vez va quedando más claro, del orden de 200,000 muertos. O sea, realmente la cifra es terrible, ¿no? Por lo menos 1,000 desaparecidos. No son cifras inventadas, son cifras que van siendo cada vez más consistentes. Qué difícil ha sido irlas juntando. Al principio, cuando Emilio estaba en la Comisión de Derechos Humanos y sacaba algunas cifras, inmediatamente se las cuestionaban y eran la 10ª parte que estamos manejando ahora. Lo que pasa es que hasta hace poco tiempo realmente hemos podido empezar a cuantificar la dimensión del problema. Y yo sospecho que conforme aumenten nuestras indagaciones, conforme vayamos teniendo más evidencia, resultado de este trabajo entre la academia y las organizaciones sociales, estas cifras van a aumentar. Pero no son las únicas. A ver, el año pasado, del orden de 1,400 secuestros en nuestro país, según cifras oficiales, sabemos que hay un subregistro, por lo menos 5,000 extorsiones denunciadas, y se denuncian una proporción mínima de las que ocurren. Todos estos son elementos de este estado de violencia colectiva, en donde, por supuesto, quizá lo que más ha llamado la atención hasta ahora es la violación sistemática de los derechos humanos. Y ahí están también organizaciones como Human Rights Watch y otras que tienen números, que tienen datos, que pueden ser aproximaciones, pero que finalmente nos dan una idea de la dimensión. Y entonces la pregunta es relevante. La pregunta que nos hemos venido formulando algunos en este instituto, como decía muy bien la doctora Medina Mora, desde su fundación, pero también en la universidad, habrá que decirlo, ya no digamos en instituciones o organizaciones como Médicos Sin Frontera, es cuáles son realmente las repercusiones en la salud mental de todo esto. Ha llegado el tiempo en México de empezar a estudiarlas de manera más sistemática, de cuantificarlas de manera más rigurosa, de empezar también a generar, como muy bien se ha hecho en este instituto, modelos que permitan ir afinando intervenciones, porque no basta con denunciar, estos fenómenos no se resuelven solo denunciándolos. Ojalá se resolvieran denunciándolos. Sería relativamente fácil, habría que salir y denunciarlos tantas veces cuanto sea necesario. Esto hay que hacerlo, pero no basta. La denuncia es solamente una parte del proceso si queremos realmente llegar a donde tenemos que llegar, que es tratar de prevenirlo, tratar de evitarlo, y cuando esto no sea posible, entonces buscar los modelos, mecanismos para tratar de compensar, subsanar, ayudar a quienes tienen el terrible problema de cargar con las secuelas muchas veces a lo largo de toda su vida. Los impactos de este estado de violencia colectiva en el país sobre la salud general son ya evidentes. Logramos algo que parecía difícil de lograr, y si tengo la información correcta y si no me la corrigen, sí es un hecho que disminuyó 1 año la esperanza de vida entre los hombres en nuestro país como resultado de la altísima proporción de muertes de hombres jóvenes en los últimos años. Como ustedes saben, la esperanza de vida no es más que un gran promedio nacional, es una aproximación, presiones muy grandes. Si disminuimos la mortalidad infantil, pues entonces aumentamos la esperanza de vida, que es lo que venía ocurriendo. Creo que lo hemos hecho, siempre se puede hacer mejor, pero no lo hemos hecho mal. Cuando empieza a aumentar la mortalidad de hombres jóvenes como resultado de esta violencia colectiva, obviamente bajamos el promedio de la esperanza de vida, y hay estudios epidemiológicos serios que muestran que hemos logrado, parecido imposible, disminuir 1 año la esperanza de vida de los hombres en nuestro país como resultado
de esta violencia colectiva. El dato no es de ninguna manera menor, es realmente una cifra muy preocupante por todas las implicaciones que esto conlleva. Y claro, un efecto que no puede dejar de apreciarse como parte de la compleja en la que estamos inmersos es que junto con esa violencia colectiva, junto con esa violación sistemática de los derechos humanos, junto con esa serie de secuencias graves en la vida individual y colectiva, ha ocurrido también otro fenómeno que tiene consecuencias que no podemos soslayar, y es la militarización de una parte importante del territorio nacional. Es decir, la respuesta del Estado ha sido fundamentalmente por el lado de la militarización para tratar de contender con poco éxito con esta ola de violencia. Y no es que piense que a lo mejor esto no sea necesario en algunas regiones del país o no sea conveniente, pero ciertamente hay que reconocer que tiene efectos colaterales, que tiene efectos secundarios y que hay otras que deberían estar acompañando esa reacción por parte del Estado, y que en el ámbito de la salud y de la salud pública y de la salud mental hay una gama importante de posibilidades, de oportunidades para mostrar esa otra cara de la fuerza del Estado, que tiene que ser la fuerza social de un Estado democrático, la gran embestida social que es el arma más poderosa, en mi opinión, tienen los Estados democráticos. No entraré en detalles en el caso de Guerrero, porque ya la doctora Álvarez y Casa lo hará en alguna de las mesas más adelante. Hay información que complementa mucho de lo que nos ha dicho la doctora Medina Mora, pero que tiene la enorme virtud, me parece, que es información fresca, que está colectada recientemente por un trabajo de campo muy riguroso, muy riesgoso. Yo les quiero decir que el grupo que coordina de mí y todos las y los integrantes jóvenes, casi todos ellos de ese grupo, y que yo me honro mucho en coordinar desde la perspectiva más académica, han hecho un trabajo realmente estupendo. Por un lado, muy en la línea académica, no nos hemos querido salir de la línea académica. Quienes han hecho este trabajo saben qué fácil es politizarse a las primeras de cambio, qué fácil es poco de vista los objetivos centrales de un proyecto de investigación que tiene que mantenerse riguroso, porque nuestro objetivo fundamental por lo pronto es obtener información fidedigna y poner a prueba un modelo de intervención que necesitamos ser los primeros autocríticos antes de empezar a clamar que ya tenemos el modelo funcionando. Y entonces esto implica un gran rigor, una gran objetividad, pero también implica estar decididos a hacerlo, irse a meter a comunidades en donde la vida no es fácil, donde hay un cierto riesgo, que se asume con cautela, con precaución, pero se asume. Entonces me da mucho gusto constatar que este es un grupo de académicas y de académicos multidisciplinario, joven, riguroso y también valiente. El caso de Guerrero nos pareció que era importante que entrásemos. Desde luego Médicos Sin Fronteras tiene ahí mucho trabajo realizado, muy valioso, y nos ha servido muchísimo. También esto es algo que me parece que se debe desprender de este tipo de eventos. No hay que empezar de cero todo. Hay muchas cosas que ya se hicieron, muchos caminos que ya se recorrieron, muchos éxitos, aunque no se conozcan, ahí están, y también fracasos que nos pueden evitar volver a recorrer pistas que sabemos que no nos llevan necesariamente a los objetivos que queremos. Pero la evolución de Guerrero yo creo que muestra muy claramente la parte quizá más álgida de cómo se ha complicado este estado de colectiva en nuestro país, porque Guerrero tiene una historia de ser un estado con altos índices de violencia, digamos, históricos,
pero que el cambio que a mi juicio dispara y potencia la escalada de violencia es el cambio que se da en el Estado. Deja de ser un corredor de trasiego fundamentalmente para marihuana, que era lo que se cultivaba tradicionalmente ahí, para convertirse quizá en no quizá, todos los datos apuntan que es el territorio de mayor producción de amapola en nuestro país. Que por cierto, parte del problema que tenemos en México, que no hemos acabado de aceptar, por lo menos no en todos los espacios, aunque en estos espacios sí, y parte de la razón por la que publicamos Luciana y yo y otros, Denny, el libro de Marihuana y Salud, es porque pensamos que hay que cambiar el marco jurídico de la marihuana, dejar de criminalizar a los usuarios que son, pueden no estar abonando a su salud por fumar marihuana, pero ciertamente no los convierte en criminales, y tener un marco regulatorio más apropiado. Como no lo hemos hecho, y en buena parte de la Unión Americana ya se hace, y se cultiva la marihuana, y se vende, y se cobran impuestos, y en fin, se ha ido convirtiendo en una suerte de industria. Entonces, pues ya no es necesario importar marihuana de México, se produce allá. Y eso favoreció que se cambiaran muchas de estas tierras del cultivo de marihuana a la amapola y a sus resinas y a sus derivados, que sí representan un mercado mucho más apetecible en términos de sus ganancias. Y lo que pasó con Guerrero en buena medida es eso, que se convirtió en un gran productor de amapola y dejó de ser un corredor de trasiego para marihuana. Por eso pensamos que era importante entrar en Guerrero, en alguna comunidad, en este proyecto que se conoce como Redes para la Vida. Y claro, lo primero que te encuentras con estas comunidades, cuando empiezas a ver cómo está su salud mental, es que el 80% de una comunidad como en la que está llevándose a cabo este trabajo en Izcateopan, está en la pobreza. Es decir, el 80%, y eso no lo decimos nosotros, son datos de Coneval, la mitad está en la pobreza extrema y 30% en la pobreza moderada. Entonces tienes una comunidad de 6,000 habitantes en donde el 80% son pobres. Ese es, digamos, el escenario social en el que se está llevando a cabo la violencia. Era una comunidad razonablemente pacífica, ¿no? Hasta que se convirtió pues en un punto estratégico porque está en medio de las rutas, ¿no?, del trasiego de las drogas. Entonces, siendo una comunidad históricamente pacífica, digamos, se convirtió en una comunidad que está muy, muy victimizada. Y desde luego, pues están toda la gama de trastornos que nos mostraba María Elena, que acompañan al estrés postraumático, ¿no? El alcoholismo, que es un problema gravísimo en esas comunidades, la depresión, y luego el tema brutal que está insuficientemente reconocido en nuestro país, que es el de la violencia de género. A mí, aquí están otra vez los datos para demostrar. La principal causa de estrés postraumático es la violencia de género. Es la más alta de todas. Y las violaciones siguen representando, desde la perspectiva de la salud mental, la violencia y los derechos humanos, uno de los temas más álgidos en nuestro país. Bueno, cuando una comunidad entra en una dinámica de violencia, obviamente se acaba el tejido social, se acaban los espacios para la convivencia, la dinámica familiar se disloca y empieza también a reproducir al interior de la familia escenarios de mayor violencia. Es otro fenómeno que debemos de reconocer. Hay violencia externa y esa comunidad, al perder sus espacios de convivencia, al perder sus mecanismos de cohesión, al dislocarse la dinámica familiar, empieza a reproducir al interior, junto con todos los problemas de signos y síntomas
individuales, una dinámica de violencia intrafamiliar. Y desde luego, pues van quedando siempre como quizá con el que tendríamos que ver hacia adelante con mayor preocupación y con mayor interés el tema de las niñas, los niños y los adolescentes que son víctimas de la violencia. Por eso también hemos establecido algunos vínculos con UNICEF y es pues una gama más de tal complejidad que a mí me queda muy claro desde mi perspectiva que no es solamente un problema del Estado, es un problema, sí es del Estado, pero también es de la sociedad y no es nada más un problema de una institución y ni siquiera es un asunto que pueda resolverse solo con organizaciones e instituciones locales. Hay que trabajar también con organismos internacionales. La mejor perspectiva que yo le veo para poder realmente ser más eficaces ante esta problemática es el establecer redes de trabajo conjuntas y yo creo que si este foro tiene como objetivo el tratar de fortalecer las redes entre estas organizaciones, en sí mismo ya es un éxito el que nos hayan juntado. Yo les reitero la gratitud por que hayan considerado que yo pudiera contribuir a algunas reflexiones modestas de mi perspectiva y de mi experiencia, pero por supuesto que estoy comprometido con sus causas. Muchas gracias.